Y ahorita estamos, ¿verdad? Ya para terminar este Evangelio de Juan, estamos, ¿verdad? Ya para terminar este capítulo 3, ya estamos para terminarlo, estamos empezando apenas el Evangelio, pero estamos para terminar ya este capítulo 3. Y vamos a ir ahí hoy en esta mañana también a darnos una vueltecita otra vez y vamos a ver un poquito, ¿verdad? Vamos a estar viendo algunos versículos, los últimos versículos que ya están para terminar. Vemos que hay como 6 versículos, del 31 hasta el 36, tenemos como 6 versículos que nos quedan todavía y queremos, ¿verdad?, estudiarlos. Y hay mucho aquí, hay mucha profundidad en estos 2 versículos que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. Vamos a ver la gloria del Señor porque Cristo Jesús es la gloria del Señor. Cuando hablamos de que baje la gloria del Señor, estamos hablando de que Cristo baje, que descienda aquí donde estamos nosotros y podamos ver su gloria. Bendito sea el Señor. Pero antes de eso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Que al caso, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, al menos de que sea la mitología o las leyendas acerca de uno que vendrá del cielo a rescatarnos, el mundo no ve o no tiene una esperanza al lado de toda mitología o toda leyenda que ellos tengan, de las leyendas y las mitologías que ellos tienen, que ellos utilizan para que un héroe venga del cielo. No hay ninguna esperanza en el mundo, ni para el mundo. Si nosotros nos ponemos a pensar bien, en realidad, esto es algo cierto. Si usted se pone a pensar en esto, no hay ningún héroe que pueda salvarnos a nosotros, que pueda venir del cielo. La esperanza que el mundo tiene es humana, hermanos. Si no es una esperanza que Dios da, esa esperanza va a ser débil, va a ser temporal y también va a ser una esperanza limitada. A veces vemos los especiales en las tiendas y hay una esperanza de que vamos a agarrar los blanquillos a 96 centavos. En estos tiempos hoy todavía es barato, 96 centavos agarrar una docena de blanquillos. Este es un ejemplo porque nosotros podemos familiarizarnos con estas clases de especiales. Nos da una esperanza de ¿qué? De comprar mucho. Y vamos y empezamos a acumular. Pero esa esperanza es muy temporal, es muy débil. A veces hay esperanzas, como vamos a decir así, en la nación. No se le da oportunidad a personas poder legalizarse. Es una esperanza para el que está indocumentado poder hacerse ciudadano en los Estados Unidos. Pero es una esperanza muy limitada porque nomás hay un tiempo nomás. No es para siempre. Es un tiempo de quizás 10 años, 12 años y se acabó. La esperanza estuvo ahí, tuvo la oportunidad y los que pudieron tomar ventaja de esa esperanza la tomaron y nomás fue una esperanza temporal y limitada. Porque también hay reglas también que llevan también algunos dicen de ciertas personas solamente califican y solamente en tal fecha y en tal tiempo se puede hacer. Eso es una esperanza que le da a la persona, pero es muy limitada, muy limitada. Y esta es la esperanza que el hombre le da al hombre. Es la única esperanza que podemos hallar fuera de Dios. Esa es la única esperanza que tenemos nosotros aquí en esta tierra terrenal. Es débil, es temporal y es limitada. En verdad, no hay esperanza para el hombre fuera de Dios. Pensamos a veces nosotros, ¿verdad?, que la esperanza que el hombre ofrece, a veces sentimos nosotros que es una esperanza mejor que la que Dios ofrece. Pero yo le quiero decir que cuando todo se vaya a acabar, la esperanza de Dios va a seguir con nosotros. Cuando todo este mundo se acabe, cuando todo llegue un día a su fin, la esperanza de Dios es la que va a entrar todavía y va todavía a seguir para darle esperanza a los creyentes que creyeron en Cristo Jesús. La esperanza que nos dieron aquí para legalizarnos, nosotros que verdad venimos aquí, que somos inmigrantes y llegamos aquí a los Estados Unidos, no nos va a servir cuando estemos en el cielo. No vamos a poder nosotros enseñarle a Dios nuestro certificado de que somos ciudadanos de los Estados Unidos y con eso entrar al cielo. No vamos a poder. No vamos a poder usar ninguna clase de mérito que nosotros queramos usar para decir, yo voy a entrar al cielo con este mérito. No va a servir, no va a funcionar. La Biblia nunca nos enseña eso, nosotros ya lo sabemos. Entonces la esperanza que nos ofrece aquí el hombre, la esperanza de
legalizarnos, la esperanza de mejoramiento, la esperanza aún hasta de la medicina. Vamos a suponer así, la medicina, ya hallaron ellos la curación para curar el cáncer, el SIDA, ya estas cosas, ya hay remedios para ello. Ya vamos al doctor y dice, no te preocupes, el cáncer lo podemos curar con la ayuda que tenemos hoy en la medicina. Claro, ellos no hablan de Dios ni tampoco ven la esperanza en Dios. Ellos ven la esperanza solo en la medicina. Aunque nosotros que vemos la esperanza en Dios. Pero esa esperanza de la medicina no te va a dar vida eterna. Cuando llegue el día, cuando nosotros vayamos a tener que partir a mejor vida, como lo decimos nosotros, esa medicina, lo que nosotros utilizamos para matar el cáncer, no nos va a dar vida eterna. Las vitaminas que nosotros usamos para quitar la debilidad y traer la fuerza a nuestros cuerpos, no nos va a dar las fuerzas para heredar la vida eterna. Entonces aquí cuando vemos esta situación nos damos cuenta que todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el hombre ofrece, la esperanza que el hombre tiene, hermanos, no es una esperanza ilimitada, sino es limitada. Los teléfonos podemos llamarle a todo el mundo, pero con el teléfono que tenemos no podemos nosotros comunicarnos con el Señor. No es por un teléfono que podemos marcar un número y decir, con este número que marque vas a hablar con Dios o puedo hablar con Dios y dejarle las peticiones al Señor. No hay esperanza, es limitada. Pero claro, si hay una emergencia, podemos echar mano de ese teléfono y la esperanza queda aquí nomás solamente terrenal. Es terrenal, es limitada y es temporal. También si tenemos línea de larga distancia, podemos llamar a larga distancia. Pero si tenemos una línea corta que nomás es local, yo una vez experimenté eso, yo nomás podía hacer llamadas nomás aquí local y no podía yo llamar para fuera de la área, ni tampoco los de fuera de la área me podían llamar a mí. Y entonces yo tuve muchos problemas y dije, no puedo yo tener esta clase de línea. Yo necesito una línea donde puedo yo llamar a todas las áreas de la nación. A veces tengo que llamar a otro lugar, a otro estado. Y no puedo si nomás tengo la línea para aquí, para la ciudad. Entonces la única verdadera esperanza viene de Dios. Nuestro único héroe que de verdad tenemos nosotros, y lo podemos decir así como un héroe, es el Señor, es Cristo Jesús, que Juan describe. Cuando nosotros vamos al Evangelio, vamos a ver que Juan va a describir a Jesucristo como el héroe, como el que tuvo el origen divino, que fue diferente que nosotros. Todos nosotros no tuvimos un origen divino. Sería yo un falso maestro, una falsa enseñanza, decirle que todos nosotros tuvimos un origen divino. Pero Cristo Jesús sí tuvo un origen divino y vino aquí a la tierra para salvar a los suyos. Y por eso nosotros le damos a Él toda la gloria, porque ahora nos da no tan solo una esperanza aquí en la tierra, de tener gozo y tener felicidad y poder tener, hermanos, la esperanza de vivir. Estaba yo la vez pasada pensando en esto, digo yo, fuera de la Biblia el hombre está triste, el hombre está deprimido, el hombre tiene problemas. Si yo no tuviera la Biblia, yo estuviera miserable, quizás yo estuviera muy metido en el vicio, quizás estuviera yo buscando el escape para mi refrigerio de mi pobre alma que está miserable. Pero cuando yo veo que Cristo es la única esperanza, yo voy a su palabra y hermanos, Él me da gozo, Él me da esperanza cuando yo me sumerjo a la palabra de Dios. Un cristiano no debe de estar, hermano, viviendo una vida triste, ni una vida enfermo, ni una vida en opresión, cuando sabe que su sustancia y la fortaleza, la fuente donde él puede ir es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da una esperanza. Nos hemos dado cuenta que el enemigo siempre nos quita el tiempo, hermanos, para leer la palabra del Señor y nos lleva a una esperanza débil, una esperanza limitada que es del mundo. Por eso muchas veces vemos en los casos a muchos creyentes que están desviados y que viven así, hermanos, por la razón de que el enemigo los ha sacado de donde está la verdadera esperanza. No va a estar en el dinero, no va a estar en la fama, la esperanza, no va a haber el gozo entre las amistades. La única esperanza que vamos a hallar, que va a perdurar, va a ser la que está en la palabra del Señor.
porque la esperanza que da la medicina es temporal, hermano. Se acaba la medicina, se acaba el medicamento que usted necesita para esa enfermedad, ya necesita usted otra dosis y no lo hay, se acabó. La esperanza que da el dinero, bueno, tenemos y podemos, ¿verdad? Con lo poquito, cada quien en su diferente nivel, pero hasta ahí llegó, temporal. Llegamos a ver que a veces en algunos casos hay cosas que no vamos a poder lograr, ¿verdad? Porque el dinero también es limitado. Aún hasta los multimillonarios son limitados también, porque hay otro que tiene más que él y otro que tiene más poder que él. Siempre hay una competencia. La esperanza que el gobierno también da es temporal y es limitado. Como les dije, el gobierno puede ofrecernos muchos bienes, como por ejemplo cuando este otro presidente estuvo aquí, ¿verdad? El otro que antes estaba le dio a todos esta aseguranza médica. Cuando entró ¿qué pasó? Hizo cambios y esa esperanza se acabó y muchos han quedado disgustados con ello y quejándose, ¿verdad? Que tienen que hacer cambios, tienen que pagar menos o tienen que pagar más, no sé. Pero la esperanza se acabó. Al principio, cuando el otro presidente entraba, la esperanza era que todos van a tener esta aseguranza médica, los niños, los ancianos, todos iban a poder ir al doctor, no iba a haber ningún problema, pero poco a poco se empezó a acabar y se acabó. Para muchos ya se les ha acabado, ya que entró otro presidente, aunque unos tienen una esperanza, otros quedaron sin esperanza. Por eso les digo, la esperanza que hay aquí en esta vida es temporal, es temporal. Y vamos a veces ser engañados por ella. A veces también podemos ver una clase de esperanza en la religión. Hay muchos religiosos que se dejan llevar por la religiosidad. En nuestra cultura no se diga, nosotros como, ¿verdad? Nuestra cultura latina, hispana, ¿verdad? Vemos nosotros que la religiosidad, ¿verdad? Eso surge mucho en las venas nuestras, en la religiosidad, ese espíritu de religiosidad donde buscamos la religión. Pero la religión, amados hermanos, no tiene, hermanos, ningún poder. La religión, fuera de lo que nosotros creemos, hermanos, no tiene ninguna esperanza, es limitada. Cuando nosotros vemos estos casos, las religiones no dan mucha esperanza. Pero cuando nosotros vemos a Cristo Jesús en su persona y en lo que Él nos ha ofrecido, hay una esperanza eterna para el que cree en Él. Es la única esperanza que tenemos. La esperanza de uno no es igual para todos. La esperanza que fue para usted, quizás para mí no va a ser. Como estuve hablando de la medicina, estuve hablando de las aseguranzas médicas. Quizás para algunos sí les benefició y les sirvió muy bien este cambio, pero para algunos, unos están sufriendo, se están quejando, están llorando. Algunos están enfermos, algunos no van a poder, hermanos, alcanzar esa operación que necesitaban para sus cuerpos. Pero todo iba bien en una esperanza, pero era limitada la esperanza. Esa esperanza fue limitada y todo lo terrenal es limitado, es frágil, es débil. Todas las esperanzas que nos ofrece el hombre. Nunca le caiga de sorpresa que la esperanza cambia cuando es terrenal. Nunca se sorprenda a usted que de repente hubo un cambio y ya de repente ya usted tiene que hacer un cambio en su vida. El único que no hace cambios y sigue igual como nos enseña la Biblia, cielo, tierra, pasará, mas mi palabra no pasará, es Dios. Él es el único que no cambia. ¿Quién es este Dios? Yo quiero conocer este Dios que no cambia, porque las leyes cambian, la aseguranza médica va a cambiar, la medicina va a cambiar también. Dios no lo diga si nos surge una enfermedad que no vamos a poder controlar y no haya la medicina, se acabó la esperanza. Pero con Dios, cuando conocemos a Dios, con Dios no se acaba la esperanza, Él es eterno. Y esto es lo que Juan nos quiere llevar a ver a nosotros, la iglesia. No es extraño de ver iglesias pequeñas, porque la iglesia pequeña que viene a levantar el Señor, y lo digo así, porque el Señor no viene a levantar todo el mundo. El Señor viene a levantar una minoría. La minoría es la que va a estar con el Señor. No va a ser las multitudes en estas iglesias que están llenas de tanta gente. Muchos no lo creen así. Nosotros queremos que mucha gente venga a la iglesia, pero no nomás que vengan a la iglesia y que llenen las bancas.
Pero queremos que también ellos puedan entender el llamado que el Señor les ha dejado en su palabra y poder ellos entrar en una relación más íntima con el Señor. Aquí en el capítulo 3, versículo 11 al 15, vamos a ponernos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a ir también después al versículo 31 y 32. Y después vamos a leer un poquito también en el capítulo 1, nomás para confirmar esto. Ya que estamos en el capítulo 3, vamos a empezar en el capítulo 3 con el versículo 11 al 15. 11 al 15. Y luego vamos a saltar al 31 hasta el 32. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 31 al 32 dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Vamos al capítulo 1 y vamos a ver quién es este que habla Juan. El versículo 1 hasta el 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Podemos tomar nuestros asientos, amados. Cuando nosotros vemos este evangelio de Juan el apóstol, nosotros nos damos cuenta cómo Juan empieza a describir este verbo, y este verbo es Dios. Este verbo se consideraba que era Dios. Vamos a ver su origen eterno de este Cristo que nosotros creemos. El que deposita su fe y su creencia totalmente en Él va a tener buenos resultados hasta el final. Van a ser eternos los resultados para el que confía en el Señor. Su origen es eterno, es como Dios, es comparado como Dios, así es como Juan lo comparó. Y también nos damos cuenta también el resultado también en los hombres, que también muchos no creyeron en Él. Nos vamos al capítulo 3, versículo 31 al 32, nos fijamos bien nosotros y nos damos cuenta cómo empieza Juan a describirlo. Hay una inseguridad, quiero traer esto también en mente, de que no estamos seguros si fue Juan el apóstol o fue Juan el Bautista el que describe al Señor así, en esta forma, en el versículo 31. No sabemos si fue Juan el Bautista o Juan el apóstol. Yo de mi parte, yo creo que fue Juan el apóstol. Algunos creen que fue todavía la conversación que Juan el Bautista llevó a cabo con los judíos y con sus discípulos, describiendo al Señor. Pero yo creo que fue el apóstol Juan. Está muy familiarizado con el capítulo 1, el que estuvimos leyendo ahorita. El estilo en cómo él escribió se da igual a el apóstol Juan. Pero vamos a ver algunos comentaristas que van a decir que esto fue todavía Juan el Bautista, que esta era la conversación que Juan el Bautista llevó a cabo con ellos. Y cuando nos fijamos bien en este versículo 31, dice, el que de arriba viene. Esto suena algo familiar, está medio familiarizado también con el capítulo 1, versículo 1, hablando de Dios. El verbo estuvo con Dios, era Dios, ¿verdad? Nos enseña ahí en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. Y aquí también en el versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos.
Esta es la misma palabra que nosotros vamos a hallar también en otros versículos de este capítulo. Esta palabra de arriba es esa palabra griega que estábamos nosotros viendo la vez pasada en Juan 3:3, que el que ha nacido de nuevo nace de arriba. Su destino es de arriba, empieza de arriba. Esto tiene mucho sentido cuando nosotros vemos que los que son llamados por Dios, la iglesia de Cristo, está escrita en el libro de la vida. El Señor, yo no creo que el Señor va escribiendo nombres a través de los que van creyendo, sino que yo creo que esto ya está todo escrito ya está escrito todo en un libro, los que son y los que no son. Y todo va en principio con Dios. Dios toca las almas, Dios es el que los mueve para traerlos a la salvación. Cuando Dios mueve el corazón del hombre, el hombre no va a poder resistir cuando él es llamado por Dios. El hombre no puede resistir el llamado del Señor. Cuando el Señor mueve el corazón del hombre, el hombre, no importa que sea rebelde, no importa que sea terco, no va a poder resistirlo porque, hermanos, es el plan de Dios de salvarlo. De arriba, anothen es la palabra en el griego, anothen. Esa palabra en el griego significa nacer de lo alto o venir de lo alto. Estamos hablando que lo más alto sería Dios, donde Dios está. Cuando hablamos nosotros de esta palabra anoten en el griego, es una palabra que nos lleva a ver lo alto, donde está Dios, el omnipotente. Entonces el que vino de allá es omnipotente igual que Dios, es Dios y vino a salvarnos aquí en la tierra. ¿Por qué yo no creo que esto es algo menos que Dios? Porque Dios no nos inculcó ni nos enseñó de ser idólatras. Cuando Dios empezamos a creer que Él hizo otros dioses o que hizo uno más arriba que un ángel, estamos haciendo a un Dios pagano. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que Dios es uno en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la misma esencia, en la misma sustancia. No es uno que tiene uno más que el otro y uno menos que el otro. Los tres son iguales en potencia, con el poder creativo, con el poder para salvar, con el poder para redimir el alma. Los tres, la Trinidad, tiene este poder. Y vemos nosotros aquí, cuando nosotros nos damos cuenta de que esta salvación vino de arriba. Cuando Juan describe al que vino de arriba, dice: el que de arriba viene es sobre todos. Es exaltado porque estuvo con Dios y está con Dios y es Dios. Tenemos que siempre ver esto, que Cristo es Dios, fue Dios, estuvo con Dios. Esto vemos nosotros aquí en el versículo 13 del mismo capítulo, donde dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo. Así es como lo describe Juan el apóstol aquí, cuando nosotros nos damos cuenta de que nadie puede subir al cielo, o sea, y nadie podía bajar tampoco del cielo, al menos de que fuera Dios el que iba a bajar y poder salvarnos. Nadie pudo subir y nadie podía bajar, pero el que bajó fue Dios y vino y nos salvó a nosotros. Por eso esto no fue un ángel. Por eso nosotros, hermanos, no hay necesidad de creer en ángeles que nos vayan a asistir, que nos vayan a ayudar. Usted sabe, algunos cristianos creen esto, de que los ángeles les pueden ayudar, que un ángel acampa alrededor de nosotros. Hermanos, basta con la ayuda de Dios en nuestros corazones. Basta con la confianza de que Dios cuidará de su pueblo. Basta con la confianza de que Dios es el único medio de salvación. Pero cuando nosotros no tenemos, hermanos, ningún conocimiento en las Escrituras, podemos desviarnos y poder creer que los ángeles y que otros seres necesitan ser parte de esta ayuda de salvación que nosotros tenemos. Nadie subió al cielo, nadie puede subir al cielo sin Cristo. El cielo está cerrado para los que no están en Cristo. Por eso esto es algo como angosto. Es un pensamiento muy angosto, si lo podemos decir así, porque el cielo está cerrado para los que no están en Cristo.
Cuando nosotros vemos estas cosas ancho, en una manera estrecha, en una manera grande, como el mundo lo piensa, el cielo está abierto para todos, hasta para los animales, para nuestras mascotas, para nuestros pescaditos, para nuestros perritos, para nuestros gatitos. El cielo está abierto para todos. Pero cuando lo vemos conforme a lo que las Escrituras nos enseña, es angosto, y el cielo no está abierto para todos. El cielo está abierto para los que están en Cristo. Y este es el engaño más grande que hoy hemos visto hoy en estos tiempos, de que muchos están predicando otra clase de evangelio. Y la Biblia nos enseña que nadie subió al cielo, nadie, sino hay uno solamente. Ahora creemos, hay muchos que creen, ¿verdad?, que aún hasta la madre, ¿verdad?, de Jesús, ella también subió al cielo, que eso es algo que no está ni en la Biblia, no fue registrado tampoco por los apóstoles, tampoco los padres de la iglesia tampoco registraron eso de que la madre de Jesús había ascendido al cielo. Esa es una tradición que sacaron ellos después, ¿verdad?, cuando se corrompió la iglesia católica, que se había corrompido después y que ha habido una corrupción tremenda en su doctrina. Por eso nosotros nos basamos en lo que dicen las Escrituras, porque es la única esperanza que nos deja, que no ha sido adulterada por la tradición ni tampoco por el hombre. La salvación está solamente en Cristo Jesús, que subió al cielo porque había descendido del cielo para salvarnos a nosotros. Como nadie puede subir al cielo, solo Dios está arriba, y lo de arriba descendió, y esto es lo que lo hace a Él ser sobre todo. Cuando nosotros leemos este versículo 31, dice: el que de arriba viene es sobre todo. Tiene sentido cuando nosotros nos fijamos bien en este versículo, por la razón de que el que descendió fue Dios. El que descendió fue Dios. Cristo es de lo alto, es de arriba, es de origen divino. Los que somos de Cristo somos salvos, los que somos en verdad de Cristo. Juan 3:3 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra de nuevo, anoten, de lo alto, nacer de lo alto, es la verdadera salvación, la única esperanza para llegar al cielo, a estar en gloria con Dios. Es la única esperanza que le queda al hombre. El Señor no ha abierto muchos caminos, quizás por eso el hombre se siente muy contento, porque hoy en muchos lugares están dándoles muchas clases de esperanzas, pero cuando nosotros nos fijamos bien en la Biblia, por eso es menester, amados, leer las Escrituras para que nadie nos engañe. Los que han sido engañados quizás es porque no han leído las Escrituras. Tenemos que asistir, tenemos que participar en la comunión en la iglesia para que no seamos engañados y podamos ver esta verdad, que nadie puede ir al cielo fuera de Cristo Jesús. Es una falsa esperanza que le damos al hombre, decirle: todo está bien y tú vas a ir al cielo, aunque no tengas a Cristo Jesús en tu corazón. Sería yo un mentiroso que yo le diga a alguien: oh, sí, sigue en tus obras que tú haces para tu iglesia para que puedas un día llegar al cielo. Sería yo un mentiroso, no puedo. No somos salvos por las obras. Esto elimina todo mérito que el hombre quiere hacer para llegar al cielo por medio de lo que él ha hecho. El hombre siempre quiere justificarse. El hombre siempre quiere buscar una forma en que decir: yo me gané la salvación. Pero aquí por medio de Cristo Jesús, a todos nos quita esa gloria que nosotros queremos a veces como criaturas caídas obtener. Él es el que recibe la gloria cuando nosotros nos damos cuenta que no hay nada que el hombre puede hacer para ser salvo. Esto es algo que Dios hace, es una obra divina, es una obra eterna, que el hombre cuando tiene vida eterna puede tener el Espíritu Santo de Dios y va en camino hacia el cielo. Cuando el hombre es escogido, cuando la mujer es escogida por Dios, llamado por Dios para tener esta salvación, no hay nada, hermano, que le pueda servir a esa persona de estorbo para no llegar a donde el Señor le ha llamado. No es por obras para que nadie se jacte. Queremos que todos, ¿verdad?, puedan hacer obras de fe, pero no para la salvación, sino para demostrar su fe. Pero no muchos así pueden. Todos estamos en diferentes
niveles en este caso. Pero leyendo las Escrituras, eso nos ayudará a todos poder tener un crecimiento. Nacer de nuevo es nacer de lo alto. Esto desarma toda obra terrenal, todo lo que el hombre piensa poder lograr para ser salvo. Quizás esta es una de las armas más grandes que le quita a algunas para que ellos se sientan débiles y se sientan ellos insuficientes de poder lograr la salvación. Qué fácil y qué podemos descansar, nuestras almas pueden descansar, saber de que somos salvos por la gracia de Dios y no hay nada que yo necesite hacer para ser salvo, solo creer en Cristo Jesús, vivir como Él me ha llamado y dar ese fruto que el Señor nos ha llamado para ser salvos, salvos por la fe. Hubo en un tiempo, ¿verdad?, que en la Reforma se hizo 5 puntos, parece que eran: solo Cristo, solo Jesús, solo las Escrituras, solo la gloria para Dios. Nos damos cuenta que esto es muy importante, que nosotros debemos de entender que es por las Escrituras. Las Escrituras son las que nos van a llevar hacia la salvación, hacia el entendimiento. Dios es el que salva, la esperanza viene de Dios, es por su gracia, por su misericordia, por su amor eterno para los suyos, los escogidos. Juan 3:5 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fijémonos bien que el hombre puede hacer una confesión, pero si es de los labios solamente y no es de su corazón, y si no es una verdadera salvación, no es salvo. La persona se está engañando a sí mismo. Esto solamente Dios y usted es el que sabe si usted en verdad es salvo. Y debemos de nosotros averiguar esto en nuestros tiempos de devocional y hablar con el Señor en oración y ver en verdad, ¿soy salvo? Y si soy salvo, Señor, enséñame qué camino yo tengo que llevar para así no ser engañados y engañarnos a nosotros mismos. No estoy hablando de que vamos a llegar a una perfección y decirle a usted, cuando usted llegue a realizar que usted es salvo, usted va a ser una persona perfecta. Pero estoy hablando de que va a ser un cambio en su vida totalmente, que usted le va a dar algo para que usted vaya a seguir las metas, el llamado. El que ama al Señor busca al Señor en las Escrituras. El que es salvo se alimenta de las Escrituras. Por eso el enemigo nos pelea con ideas, con el tiempo, con los trabajos. Nos quita todo lo posible para que nosotros nos quitemos el enfoque de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así como es en la carne, así como nacimos en la carne, que es tan realidad así también es en lo espiritual. Cuando el niño nace, lo registran, le dan su nombre. El registro tiene mucho sentido porque ya el niño está registrado de que es un ser humano, de que vino aquí a esta tierra y está registrado. Si es ciudadano de aquí de los Estados Unidos, está registrado como un ciudadano de aquí de los estados. Se le da todos los privilegios que él necesita, se le dan todos los derechos desde su nacimiento. Él tiene sus derechos como criatura viviente que se le dan a él porque él es ciudadano de aquí. Así también en lo celestial. Cuando tú eres un verdadero salvo, a ti se te da todos los beneficios como un hijo de Dios por medio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Tengamos siempre en cuenta esto, que Dios nos ama porque amó al Hijo. No nos ama individualmente, porque si me viera a mí mis debilidades, Dios, y si viera a mí mis fracasos y las áreas que yo le fallé al Señor, el Señor no me va a amar. Pero el Señor me ve a través de Cristo. Yo puedo entrar a la presencia del Señor a través de Cristo Jesús. Yo tengo, hermanos, el derecho como hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no proclama ningún derecho, sino que Él se hizo siervo. Él se hizo siervo y se hizo menos que Dios para venir a salvarnos a nosotros. Juan 3:6, como dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así como es la carne, es vista, igual el Espíritu, mas no temporal, sino eterno. En lo terrenal, amados hermanos, somos ciudadanos aquí que 90 años, 100 años, vamos a decir 110 años, podemos ser ciudadanos, ya más ya no podemos, yo creo. Ser ciudadanos de aquí de los Estados Unidos se nos da una ciudadanía temporal.
Pero aquí estamos hablando ya de lo espiritual, de una ciudadanía eterna, donde nosotros cuando partamos a mejor vida, dejemos este tabernáculo y vayamos como hijos de Dios a la presencia de Dios, será una ciudadanía eterna, no será temporal. Eso es lo que queremos, porque el Señor nos describe en su palabra, amados, si nosotros somos creyentes, que hay una gloria y hay un infierno. Por eso es de grande importancia. Eso, por esa razón, porque la Biblia, si creemos lo que dice la Biblia solamente describe una gloria y un infierno. Yo le quiero decir algo también, algo que ahorita vino a mi mente, de que Cristo Jesús habló más del infierno que de la gloria del Señor. Él nos preparó para que supiéramos más del infierno, de lo que le espera al que no es de Él, que la gloria que le espera al que es de Él. Cuando usted va a los evangelios, si usted se fija bien, y si usted ha leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, léalo, y usted se va a dar cuenta que ahí va a haber más el hablar del infierno, del lugar donde hay castigo, tormento para siempre, que el cielo. Nosotros nos damos cuenta que eso no se habla mucho, pero sí se habla de un castigo eterno. Entonces el que le dice a usted que no hay infierno es mentiras, porque una de las dos, no podemos escoger a los dos. O ese hombre es un mentiroso o Cristo fue el que habló así. Pero nosotros creemos lo que dice Jesús, nosotros creemos lo que Él dice. Todo hombre, dice la Biblia, mentiroso, solo un Dios veraz. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, es sobre todo, lo hace de grande importancia. Cuando hablamos que Él es sobre todo, no estamos hablando de sobre un ministerio, no estamos hablando de sobre una religión, no estamos hablando de sobre una nación, aunque respetamos las autoridades que hay sobre nosotros y los consideramos, ¿verdad?, con ese respeto, pero nosotros nos damos bien que Él es sobre todo gobierno, sobre toda autoridad, Cristo Jesús, que vino aquí a la tierra para salvarnos. Él es superior a lo que está aquí abajo en lo terrenal. Él es superior a lo que está aquí abajo de lo terrenal. Juan 8, versículo 23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, vosotros sois de abajo. Este es el contraste. Cristo vino de arriba, nosotros sin Cristo solo somos de abajo. Fijémonos bien, Cristo es de arriba, nosotros somos de abajo. Él vino para salvarnos. El cielo no está abierto para todos, está abierto solamente para los que están en Cristo. Los que están en Cristo van a alcanzar la salvación. La esperanza está que el que vino de arriba lo hizo posible para los que estábamos abajo, que somos nosotros. Esto es lo que Juan el apóstol nos quiere enseñar, que el que vino de arriba es sobre todos. ¿Quién es el que vino de arriba? Este es Cristo, este es el Verbo, este es el que estuvo con Dios. Cuando yo veo las Escrituras y veo lo que la Biblia nos enseña que Dios es el creador, Dios le dio la ley al hombre, el hombre no pudo cumplir con la ley, Dios mismo, el que nos dio la ley, tuvo que venir en forma de su Hijo para morir en la cruz, cumplir todo lo que está en la ley. Fíjense cómo Dios hizo una ley y Él mismo fue el único que la pudo cumplir. Ahora lo que nos queda es creer en su Hijo, confiar en su Hijo. Entonces cuando nosotros vemos la Biblia nos enseña que el creador es Dios. Dios le dio al hombre la ley. El hombre no pudo cumplir, al hombre le falló a Dios en la ley. Los creyentes desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña que los creyentes fueron los únicos que eran salvos. La ley no salva, la ley condena, porque la ley lo único que hace es que nos enseña nuestras debilidades, nos enseña que somos incapaces. Porque cuando nosotros llegamos a fallarle a Dios en una fracción de la ley, quebramos toda la ley delante de Dios. Por eso no nos conviene a nosotros entrar en la ley de Dios, porque así es como Dios trabaja. Tú quieres servirme bajo la ley, como algunas denominaciones lo hacen. Dios dice, está bien, puedes hacerlo, hazlo. Pero si tú quiebras uno de esos fragmentos de esa ley, si tú quiebras una de esas leyes, no importa qué tan pequeña sea, tú
ya quebraste todas las leyes que yo te di. Eres culpable, quebraste la ley, eres considerado culpable de haber quebrado toda la ley porque es Dios el que la dio. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios es el creador, Dios le dio al hombre la ley, Dios vio que el hombre no iba a ser capaz, esto iba a hacer al hombre realizar que es imposible. Hermanos, a veces aún en las mismas, no vamos a decir que es ley, pero si nos ponemos a distinguir estas cosas, si vemos que hay ciertas cosas que en la iglesia no vamos a poder hacer, no vamos a poder llenar. Casi la mayoría de nosotros podemos decir, sí, puedo ayudarle, le voy a ayudar, porque eso significa que no en todo vamos a poder ayudarnos, pero en lo que podemos somos limitados. La ley nos enseña, hermanos, que somos limitados. Entonces, otra vez regreso al principio para que usted pueda entender. Dios crió el universo, al hombre, nos dio la ley. No pudimos cumplirla, nos demuestra que somos faltosos, que no vamos a poder llenar la ley. Él mismo descendió de arriba para cumplir la ley. Y no nomás vino a cumplir la ley, sino vino a llenar todo lo que estaba en las Escrituras sobre la ley. Aún hasta por esa razón Cristo Jesús fue bautizado para llenarlo todo. No iba a quedar ninguna cosa que nosotros podamos decir, esto quedó sin llenarse. El Señor lo llenó todo. Cuando nosotros vemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que Cristo Jesús está ahí. Nosotros nos damos cuenta que el hombre es faltoso. Nosotros nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, vemos que todos los sumos sacerdotes le fallaron a Dios. Todos tuvieron pecado. Todos desobedecieron a Dios. Pero había el anhelo de que uno fuera a representarnos como un sumo sacerdote. Había el anhelo también de que hubiera un pueblo santo, pueblo escogido. Pero antes de que Cristo hubiera venido, todos le fallaron a Él. La promesa estaba allí, pero todos le fallaron. Todos le fallaron, demostrándonos que el hombre no puede, no cree suficiente, no hay suficiente fe. Fueron nomás pocos. Cuando vemos nosotros los reyes que después establecieron, nosotros nos damos cuenta que fue la voluntad de Dios de darle reyes también a Israel. Dios ya estaba preparado para que hubiera reyes. Pero Dios también les iba a demostrar que aún hasta el mejor rey, el que viene a mente, ¿cuál sería? David. Aún él le falló a Dios. Con el anhelo, la esperanza, el hombre tenía de ver un rey que iba a ser sin tacha y sin mancha. El hombre estuvo esperando, mirando hacia el cielo, esperando de que del cielo llegara un día, uno que pudiera llenar ese lugar como rey para llevarlos a ellos a gobernar y poder tener un reinado próspero, pero no llegó. Los sumos sacerdotes que habían, todos fallaron, todos cometieron errores, todos entraban ahí y le fallaban a Dios. Siempre se les hallaba un pecado o caían muertos en la presencia de Dios. Pero había el anhelo de que uno iba a venir un día, uno iba a venir, que iba a entrar a la presencia del Señor para poder representarnos y no tan solo representar a una nación, pero poder representar a todos los creyentes que están alrededor del mundo. Entonces vemos nosotros esto. Nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que hubo también profetas. ¿Cuántos profetas nos podemos imaginar? Y todos faltosos. El más grande que yo puedo imaginarme ahorita sería Elías, uno de los más grandes profetas, que no escribió, pero fue un profeta que Dios usó. Pero aún él se le halló debilidad, porque nos damos cuenta que cuando fue perseguido por la reina Jezabel, nos damos cuenta que se acobardó y se fue a esconder, estuvo débil, deseaba mejor la muerte, cayó en una profunda depresión ese hombre. Después de haber tenido una victoria tan grande, cayó en una profunda depresión. Elías nos enseña a nosotros el anhelo de un verdadero profeta que predicara la palabra del Señor. Él predicó la verdad, él predicó con el celo que Dios le había dado, pero vemos que fue débil. Entonces había ese anhelo también de un verdadero profeta, porque el pueblo de Dios, el verdadero profeta, habla la verdad, habla la palabra del Señor. La Biblia dice que todo hombre es un mentiroso. Por eso nosotros también nos enseña, y estaba yo viendo esto ayer en la noche, que todo profeta que es hallado falso, y esto estamos hablando hasta de predicadores y aún hasta ministros que se atreven a predicar y que hablan de más y que están hablando falsedades, son falsos profetas. Dios lo ve a tal grado que les desea la muerte, porque dice que todo falso profeta debe de ser apedreado. Si este fuera el caso, hoy en estos días, ¿cuántos ministros no fueran apedreados hoy por hablar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, dándole al mundo una falsa
esperanza. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Quizás yo no hubiera ni llegado tan lejos hoy. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en predicar la palabra del Señor, predicar lo que dice la Biblia. El ministro no tiene autoridad en sí mismo, pero cuando predica la palabra de Dios, la palabra del Señor es la que tiene la autoridad y la máxima autoridad en las congregaciones. A ella nos sujetamos nosotros, a lo que dice las Escrituras. Cuando nosotros vemos aquí en Juan 3:31, dice: el que de arriba viene es sobre todo. Cuando vemos nosotros el Nuevo Testamento, nos fijamos bien que Jesucristo fue el profeta de los profetas. Él predicó, Él enseñó, lo que Él dijo que sí iba a cumplir, se cumplió. Cuando nosotros nos damos cuenta también en el Nuevo Testamento, nos fijamos bien que Él también es nuestro sumo sacerdote. Él entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre, entró hasta lo más íntimo, hasta la eternidad, allá en la gloria del Señor. Entró con su propia sangre para representar a los que Dios iba a escoger y salvar. Los representó allí con su propia sangre para representarnos, que dice la Biblia que podemos ahora nosotros hallar gracia en un trono de gracia. Esto es lo que el creyente que está en Cristo Jesús tiene ahorita, hermanos, ese lugar donde podemos nosotros llegar a la presencia del Señor con ese nombre que dice la Biblia que es sobre todo nombre, ese nombre que, hermanos, nos enseña la Biblia en Mateo: Emmanuel, Dios con nosotros. Pero esto no iba a venir de aquí, de la tierra. Por eso los que dicen que no creen en Jesús, que dicen que Jesús es una mitología, que es una mentira de ellos. Cuando nosotros nos damos cuenta en la historia, Cristo está allí. Cuando nosotros vemos en las Biblias, todas las Biblias hablan de Cristo Jesús. Él es el Hijo de Dios. Cuando el hombre quiere hacer que Jesús fue una mitología, fue una mentira, eso es falso. No podemos hallarlo nosotros. En de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a la historia, hablan de un hombre que hizo milagros. Hay escritos, hay fragmentos que señalan a Cristo Jesús como la única esperanza que el hombre tiene. Cuando yo veo a Cristo Jesús en los fragmentos que están escritos, cuando lo veo en la Biblia, cuando veo desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, es la única esperanza que nosotros tenemos, es Cristo Jesús. Él es la única esperanza. Juan 8:23 dice: y les dijo: vosotros sois de abajo. La condenación, amados, está aquí. Nosotros estamos respirando condenación, estamos respirando muerte. Esto es lo que llamamos nosotros aire puro, pero está muerto. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos aquí, estamos solamente temporales, sin Cristo. Pero con Cristo tenemos vida eterna. Vamos a estar en el cielo un día con el Señor. Pero por ahorita todo está destituido. Este es el Evangelio, amados. No sé si usted ha oído el Evangelio. El Evangelio es de que todos están destituidos. El Evangelio es de que Dios está enojado con todos por el pecado. Dios está irado, Dios está disgustado. Dios no está contento ni gozoso con el pecador que está fuera de Cristo. Está enojado. Este es el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas. Usted me dirá hoy en esta mañana: pues qué buenas nuevas son esas de que Dios está enojado. Bueno, las buenas nuevas está de que Cristo Jesús es la esperanza que tú tienes para ser salvo. Después de que Dios está airado con el hombre, está enojado con el hombre, está disgustado con el hombre, y el hombre está destinado a irse al infierno, porque ese es el Evangelio. Las buenas nuevas es de que Cristo Jesús vino a morir por tus pecados. Y no lo merecía Él, pero Él lo hizo con todo lo que tuvo para morir por ti, para que tú lo único que tengas que hacer es creer en verdad, sinceramente en ese sacrificio. Y lo más precioso que puedes ver es que serás salvo. Mas el que no creyere, los que no han creído, están condenados. Aunque ellos mismos se engañan de que van a ir al cielo, dice la palabra del Señor que hay una condenación para los que no creen en Cristo Jesús. No es en creer en los apóstoles, no es en creer en alguna otra divinidad, no es en tener una religión que voy a ir al cielo. El único que nos ofrece el cielo, el único que nos puede dar la entrada a entrar al cielo es Cristo Jesús. Es tan fácil, es tan sencillo así. Lo único que el hombre tiene que hacer es ser verdaderamente creer en Cristo Jesús, de que verdaderamente es salvo. Porque muchos dicen que creen, pero no es verdad.
Muchas veces es de labios, muchas veces no es del corazón. Tiene que ser del corazón, tiene que ser verdadero, tiene que ser sincero, tiene que ser una obra, como vimos en la Biblia, tiene que ser una obra del cielo, que Dios salva al hombre y le da la posibilidad para que pueda estar en el cielo. La condenación, la condición nos da los resultados y el destino. La condición del pecador solamente lo que le da es el infierno. Pero cuando nosotros tenemos los resultados de la condición de uno que es salvo, los resultados van a ser de estar en el cielo. Juan A. expresa que Cristo fue de arriba. Cuando nosotros vemos el capítulo 1 que estuvimos leyendo hasta el versículo 18, capítulo 1, versículo 1 hasta el 18, Juan lo describe sobre todo poder, sobre todo ser humano, sobre todo gobierno terrenal y espiritual, sobre todo ángel, sobre todo lo describe como Dios a Cristo, el Verbo. El Verbo significa la razón, significa la sabiduría. Esto lo podemos hallar nosotros en el Antiguo Testamento. Cuando Dios habló, dice que fueron los cielos y la tierra fueron hechos por su palabra. Su palabra, ese es el Verbo, su palabra fue creadora. Cuando Dios dio la palabra, solamente dio la palabra y fue hecho. Sea la luz, y fue la luz. Con solo su palabra tuvo poder para criar. Este es el Verbo, este es el Cristo, este es el que descendió, este es el que Juan describe como Dios que ellos vieron. ¿Y dónde estuvo el Verbo? Yo hago una pregunta. En el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo. Yo hago la pregunta, ¿dónde estuvo este Verbo? Este Verbo nos enseña la Biblia que estuvo con Dios. ¿Dónde fue su origen? Yo hago la pregunta, estuvo con Dios. ¿Fue Dios una creación? Bueno, si hacemos nosotros al Verbo una creación, vamos a bajar también a Dios abajo también, porque nosotros creemos que Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es Dios, Dios Hijo, en la misma esencia. Así como, hermanos, no lo podemos comparar en la naturaleza carnal, física, porque nosotros no llegamos a esa perfección, pero estamos hablando de una perfección divina, espiritual, cuando hablamos nosotros del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Dios creó su sabiduría. Hermanos, nosotros no podemos creer eso. Por eso los que dicen que el Verbo fue una creación es como decir Dios creó una sabiduría. O sea, Dios, no podemos explicar cómo Dios existió, por eso Él es Dios. Pero decir que el Verbo fue una creación de Él es como decir yo me crié mi propia voz. Yo nací con mi voz, yo nací con la sabiduría que yo tengo hoy. Esto no fue algo que yo me hice, ni Dios tampoco, es muy sencillo así. La Biblia lo enseña en el versículo 2 del capítulo 1, dice, este era en el principio con Dios. Era de la misma esencia, de la misma sustancia. El versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que usted ve, todo lo malo, aún hasta lo que los hombres han abusado, las drogas, lo que han hecho ellos, alcohol, lo que ellos han hecho y han abusado y han pervertido, Dios lo hizo bueno y el hombre lo vino y lo pervirtió por su pecado. Cuando nosotros nos fijamos bien en esto, nos damos cuenta, ¿verdad? Todo Dios lo hizo bueno, pero el hombre lo pervirtió, abusó de ello. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando no tan solo de la luz, estamos hablando de que Cristo Jesús es la vida del hombre. Entonces vamos a pensar en esto, mis amados. Si Él es la vida, el que no tiene a Cristo, ¿qué? Está muerto. El que no tiene a Cristo está muerto. El que tiene a Cristo tiene vida. Porque la Biblia lo dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando nosotros que era la vida, es la vida. Y luego vemos nosotros que estando allá con Dios, en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él es el unigénito que nos salvó para que nosotros podamos llegar a estar con Él. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¡Qué divino! Que no podemos nosotros describir esto con palabras.
describir de que Dios estuvo en la eternidad y que vino aquí al mundo, aquí vino a nacer y vino aquí a habitar con nosotros para después morir en la cruz, para salvarnos. Dios divino, esta es la teología de Juan. Cuando nosotros nos fijamos bien, esta fue la teología de Juan. Cuando Juan describió aquí de que ese Dios que estaba allá en el cielo, al que ellos creían, vino, se hizo hombre y vimos su gloria. Esta es la teología como él describe a Dios, que vino del cielo, vino aquí a nacer y vino también a morir en la cruz del Calvario por nosotros después, ¿verdad? Por nuestros pecados. Aquel que estuvo con Dios descendió aquí a nosotros. Aquel que creó todo descendió aquí con nosotros. Aquel que habitó en la gloria descendió aquí a nosotros. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Dios mismo descendió en Cristo, nadie pudo y iba a poder salvarnos, solo Dios de lo que nos dejó. Es lo único, Dios es el único. Vemos nosotros hoy en día, en este tiempo, me voy a salir un poquito fuera del tema, que vemos en el cine, todos estos héroes que vemos a Superman, Batman, a estas nuevas películas que están saliendo, ¿verdad? Que están también llevando a la juventud a creer en estos héroes que habían en ese tiempo, que vienen a salvar el hombre de los malignos. Y vemos nosotros aquí que nosotros necesitamos algo así. Esta mitología ha llegado a nosotros ahora también por medio del cine y lo ha modernizado para que también nuestra juventud también pueda creer también en estas mitologías que no son verdades, ¿verdad? Cada uno tiene un trasfondo de mitología que nos lleva a nosotros a creer en ellos, de que ellos son los héroes que nos van a salvar a nosotros. Esto es algo que vemos nosotros aquí, pero que no es real, es mentira. El único que vino verdaderamente a salvarnos es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos vino a salvar. Aunque estas cosas quieren quitarle a Dios la gloria, no lo pueden hacer. Juan 1:15 dice, este es de quien yo decía, es antes de mí. Aquí Juan el Bautista habla y después dice, el que estaba aquí, yo aquí estuve antes que él en el bautismo, pero él era aún antes que yo porque él estuvo en la eternidad con Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora lo que creemos nosotros conforme a lo que la Biblia nos enseña es que Cristo Jesús está en el seno del Padre, lo más íntimo, en lo más glorioso. ¿Quién puede estar en la presencia del Padre? Ustedes se acuerdan cuando vemos el Antiguo Testamento, todos los que querían ver la gloria de Dios, los mataba Dios, había muerte. Nos damos cuenta nosotros de este caso cuando estuvieron ellos en el monte Sinaí y la presencia de Dios estuvo tan fuerte en ese monte. Le dijo a Moisés, dile al pueblo que ni se acerque, porque al momento que se acercan morirán. Nos damos cuenta nosotros cuando el hombre quiso también ayudar al arca. Nos damos cuenta que cuando el arca iba para caer, iba ya a estar para caer, David la estaba llevando para Jerusalén, la estaba llevando para el lugar que él quería llevarla, donde Dios le había dirigido a él llevarla. Y vemos que ya estaba para caerse la arca de Dios, y para al caerse un hombre quiso tocarla, y cuando la tocó, ¿qué pasó? Murió, no pudo vivir. Este es el Dios el que estamos hablando. Por eso cuando nosotros vemos en la Biblia Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, y vemos nosotros muchos falsos profetas. Vemos hoy muchos días, muchos predicadores, y tengan mucho cuidado de muchos que dicen, yo fui al cielo, yo vi a Dios, yo platiqué con un ángel, yo hablé con Dios cara a cara. Esas son mentiras, son falsos profetas, no les crean. Y muchas de las veces nos engañan a nosotros en nuestra cultura. Quizás es porque nosotros andamos buscando mejoramiento y nuestra cultura siempre cae vulnerable a estos tipos de falsedades que dicen hombres que van a iglesia en iglesia. Aún hoy, en este día, hay muchos que van a visitar estas iglesias a decirles que fueron al cielo o que descendieron al infierno. Esa es una mentira, no le crean. Nosotros tenemos lo único, es la palabra del Señor, y basta con lo que dice la palabra. Estos hombres vienen a sacar solamente ellos ventaja de nuestros recursos, vienen ellos a levantar fama por solamente un tiempo, es temporal, se acaba.
Eso no es nada de lo que nos enseña la Biblia y no hay necesidad de que nosotros escuchemos a esa gente que anda hablando de que fueron al cielo o que fueron al infierno, porque la Biblia nos enseña a Dios nadie le vio jamás. Esto es único, está la gloria del Hijo. Y nosotros vamos a ver a Dios un día, pero por medio de Cristo Jesús. No va a ser por nuestros propios méritos, como algunos lo piensan. Y dice, y le ha dado a conocer. Y le ha dado a conocer. El versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Este Evangelio fue escrito después de que Cristo ascendió al cielo. Por eso dice, está en el seno del Padre, de donde había descendido. Nos damos cuenta que también Juan 3:31 dice, el que viene del cielo es sobre todo. Su origen, su gloria, está en la eternidad. Estamos más cerca de la eternidad, yo escribí, de lo que pensamos, de lo que podemos imaginarnos. La eternidad no es un lugar, hermanos, ni vamos a tardar mucho tiempo. La eternidad está aquí, acá. Así nomás un paso de aquí a allá. Al momento que terminamos nuestra vida aquí, estamos en la eternidad. No está lejos de nosotros la eternidad. La gloria, como el infierno, para el hombre está aquí. Al momento que nosotros dejamos este tabernáculo, vamos a entrar al lugar donde nosotros escogimos. La eternidad no va a ser de millas. Vamos a ver cuántas millas vamos a tardar para llegar ahí hasta ese día. No, hermanos, la eternidad está aquí enfrente de nosotros. Al momento que nosotros dejamos esta vida, vamos a entrar a la eternidad. Y esa eternidad va a ser el lugar donde nosotros hayamos escogido. Cuando el hombre rechaza a Jesucristo como su único Salvador, no va a estar en la gloria. Juan 3:3 dice, el que naciere de nuevo, como otra vez vimos, Juan 3:3, el que no naciere de nuevo, como estuvimos hablando, ¿dónde originó nuestra salvación? Nuestra salvación vino de Dios, de su Hijo. Los hombres aquí buscan ser salvos con sus obras. Muchos, aún hasta los que se dicen ser cristianos, andan de puerta en puerta tratando ellos de lograr su salvación. Ellos piensan que tocando puerta en puerta, repartiendo literatura, ellos van a poder ser salvos. La Biblia nos enseña que somos salvos por su gracia, por la fe solamente es creer en Cristo Jesús. Basta con eso, no es por méritos nuestros, no es por cuántos tratados voy a repartir, no es por cuántas veces yo tengo que salir a decirle al pueblo que necesita a Cristo Jesús. No, hermanos, eso es algo que lo hacemos nosotros de agradecimiento, lo hacemos porque el Espíritu nos dirige, pero no tiene nada que ver con nuestra salvación. Cuando nosotros verdaderamente somos salvos, salvos somos si estamos sentados, si estamos sirviendo, si no estamos sirviendo. El Espíritu Santo es el que nos dirige a todos. La salvación es única, es especial y solamente Dios es el que la da. Dios es el solamente. Y quizás usted ha oído diferente. Quizás usted ha ido a algún lugar donde le dicen, no, hermano, usted tiene que hacer eso, tiene que hacer otro, tiene que hacer lo otro, pero eso no lo hallamos en la Biblia. La Biblia no es por obras, para que nadie se vaya a jactar. Nadie puede jactarse en el cielo y decir, yo fui a la iglesia toda mi vida y por eso estoy en el cielo. Nadie. Los que estaremos en el cielo nos vamos a jactar lo que hizo Cristo, es todo. Nadie se va a jactar de nada porque las obras no son nada para el Señor. Cuando vemos nosotros esto, lo que nos enseña la Biblia es que por medio de Cristo Jesús, Dios nos ve con gozo, con alegría, porque ve a su Hijo en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes en Egipto, cuando estuvo el pueblo de Dios en Egipto y el Señor ya los iba a sacar? Les dijo que ellos tenían que untar esa sangre en los dinteles de sus puertas para que ellos pudieran escapar de la muerte. Así es hoy. Cuando nosotros estamos, hermanos, untados con esa sangre, esa vida de Cristo Jesús que nos representa, la muerte eterna pasa y no nos puede tocar. El día que nosotros dejemos este cuerpo y entremos a eternidad, la muerte nomás va a poder pasar, pero no va a poder, hermanos, llevarnos a la muerte eterna. Solamente va a pasar por ahí, pero no nos va a llevar a la muerte eterna, porque ya somos de Dios. Nosotros entramos a su gloria inmediatamente al momento que nosotros dejamos este cuerpo. La salvación no vino de abajo. El hombre no puede salvar al hombre. Las religiones tampoco prometen salvación. El único que prometió salvación es Cristo Jesús.
Él es el único. Aquí en la tierra no vamos a hallar salvación en las finanzas, en el trabajo, en el hombre, en los héroes que el hombre ha hecho, en las religiones, en las obras. Nada de eso vamos a hallar salvación. Los hombres piensan que de aquí, por eso muchos piensan, ¿verdad? Y quieren hacer obras, porque algunos piensan que es por obras. Por eso ellos van al templo, hacen ciertas cosas y piensan que es por obras, pero si no, estamos aquí por la fe, amamos al Señor, le servimos, somos sus hijos, hemos creído en Él y por eso nos congregamos en la casa del Señor, no para hallar salvación. La salvación está en la iglesia, que somos nosotros, no en el templo. Algunos creen que está en el templo, está en el edificio, saludan al edificio, saludan al templo, se hacen ellos sus saludos, pero el edificio no es el que salva es Cristo. Por medio de la iglesia. Usted sabe que la iglesia tiene el mensaje, tiene el poder, tiene el evangelio. El evangelio, cuando lo predicamos, allí es donde el hombre puede hallar salvación. Todo vino de Dios, todo lo bueno fue visto bueno, su creación, el hombre a su imagen fue hecho después. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Todo lo que Dios hizo tuvo un plan y un propósito. Y podemos resumirlo todo, que Dios todo lo hizo demostrándonos su bondad. Cuando salimos afuera vamos a ver árboles, vamos a respirar el oxígeno, vamos a ver su gloria, vamos a ver todas estas cosas demostrándonos la bondad del Señor, su amor, su misericordia. Nos hizo conforme a su imagen, llevamos su imagen en nosotros, pero aún así esa imagen no nos puede salvar. Solamente la fe en Cristo Jesús es la única que nos va a poder salvar. No estoy hablando de ninguna denominación, ni tampoco de ninguna organización de que solo Jesús. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de creer en Cristo Jesús. Yo estoy hablando de creer en solo Jesucristo, que Él es el que vino a salvarnos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en los tres. Ellos vinieron, el Padre envió al Hijo, el Hijo vino, se hizo hombre, se humilló, se hizo como siervo, el Hijo ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, ahora el Espíritu Santo está en la tierra y Él es el que está obrando, está salvando a las almas que el Señor ha escogido. Por eso nosotros le damos muchas gracias al Señor que hemos escapado de la muerte eterna a la vida eterna. ¿Cuántos pueden estar agradecidos con el Señor? En el versículo 31 del capítulo 3 dice, el que viene del cielo es sobre todos. El versículo 13 también del mismo capítulo dice, nadie subió al cielo, nadie va a poder subir al cielo si no es por medio del Hijo. Nadie. Su origen es de arriba, no es de aquí de abajo. Lo de abajo es temporal, frágil, débil. Lo de arriba es lo contrario, es eterno, es fuerte y es poderoso. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios, todo hombre mentiroso. Yo escribí, todo hombre mentiroso, porque hay muchos que dicen que vieron a Dios. Es una mentira, no es verdad. Dios no se manifiesta así, la Biblia nos enseña en esa forma. Serán otras cosas, pero no es Dios. Tenemos que tener cuidado. Juan 6:46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel. Vemos nosotros aquí cómo la Biblia nos enseña que esto es exclusivamente Cristo. Fíjese bien lo que dice el texto, Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, nadie ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Si nosotros queremos conocer al que conoció a Dios, ese es Cristo Jesús. No hay nadie aquí terrenal que pueda decir, yo conozco a Dios mejor que ni Jesús, o yo conozco a Dios algo así igual para ayudarle a usted. No, al que tenemos que ver es a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo puedo decir de estos hombres que andan diciendo que ellos sí han visto y que esto, lo otro? Lo único es que ellos están siendo usados para robarle la gloria a Cristo, es todo. Ellos están siendo engañados por algo que los engañó a ellos para robarle la atención a Cristo. Bueno, el diablo busca a robarle la atención a Cristo, para que la novia, la iglesia, quite su vista del novio y vea al diablo. Eso es todo lo que está haciendo el enemigo, porque cuando nosotros nos empezamos a enfocar
en otras cosas y no en el Hijo de Dios, quitamos nuestra vista de Dios. Tenemos que tener nuestra mirada en el Señor, espiritualmente hablando. No quitar nuestra mirada del Señor, tener nuestra mirada en el Señor siempre. ¿Qué es lo que estos hombres hacen? Lo que estos hombres hacen es que quieren ellos traer atención a ellos mismos. Quieren ellos atraer su atención, quieren ellos la atención para ellos, quieren ellos la gloria para ellos, quieren ellos tener todas sus riquezas y sus prosperidades ahorita. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Siempre tenemos que exclusivamente darle toda la gloria al Señor y siempre tener mucho cuidado en no quitarle la gloria a Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Tenemos que trabajar nosotros de que la iglesia debe de siempre darle la gloria a Cristo, no llamando la atención a mí, no llamando la atención a lo que yo voy a hacer, no llamando la atención en lo que yo puedo hacer, sino que la gloria siempre debe de ser para Cristo. Cristo, siempre Cristo debe de ser glorificado, porque Él es lo que la Biblia nos enseña, que vino del cielo, de donde estaba con el Padre, vino, descendió para salvarnos, y por eso nosotros estamos tan agradecidos, porque ahora nosotros estamos en camino hacia el cielo y no al otro lugar, porque Cristo Jesús es el que nos ha salvado. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a orar en esta mañana y darle muchas gracias al Señor porque nos ha concedido estar aquí. Vamos a darle gracias a Dios por la esperanza que Dios nos ha dado. Yo no sé usted, yo paso mucho tiempo en la palabra del Señor y cada vez que yo leo la Biblia yo veo nomás una esperanza. Es muy angosto el pensamiento que Dios tiene. El angosto pensamiento es que Cristo Jesús es el único camino. Él es un camino angosto. Angosto es el camino. Su pensar de Dios es angosto. No ve para allá, no ve para allá. No es ancho, es angosto. Ahí nosotros tenemos que, hermanos, ahí tenemos que entrar solamente nosotros. Ahí no vamos a poder entrar con otras cosas. El hombre ahí tiene que entrar solamente él. Nomás hay suficiente campo para él en este camino angosto, se ha dicho. No hay campo, no hay espacio para maletas, no hay espacio para lo que yo quiero llevarme. Ahí ese camino es muy angosto y solamente hay nomás suficiente camino para que el hombre entre él mismo. Esto no estamos hablando de grupos, aunque nosotros a veces vemos grupos ir al altar. Dios no está salvando grupos, Dios está salvando individuales. Uno por uno está entrando por ese camino. Uno por uno tiene que pasar por ese camino. Cristo Jesús es ese camino angosto. Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahí es la única forma que vamos a poder llegar al cielo. Vamos a darle gracias a Dios por la esperanza que Él nos ha dado, hermanos. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, Señor, por concedernos tener esta oportunidad, Señor, de estar aquí presentes ante tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, que viéndolo todo, Señor, es la única esperanza que tenemos, Señor, en esta vida, Señor. Podemos tener muchas esperanzas en otras cosas, Padre, pero son temporales, son frágiles y son limitadas. Pero la esperanza que tú nos ofreces, que viene del cielo, que es por medio de tu Hijo, es eterna, es para siempre y es poderosa. Es una esperanza para nuestras almas, Padre, para estar un día contigo por toda la eternidad. Queremos tu bendición y queremos también descansar con seguridad de que somos salvos, de no tener una desconfianza ni ninguna duda de que quizás estoy perdido, quizás esto es una mentira. No, Señor, queremos tener una seguridad y descansar en esta tarde confiando de que somos salvos, Señor. Tú das este llamado, Señor, y a muchos para que vengan a tus pies, Señor. Pero solamente los que tú has escogido van a venir a realizar esta verdad, como los que estamos aquí hoy en esta mañana presentes. Aquí estamos presentes los que hemos sido escogidos y llamados. Hemos pasado por pruebas y por luchas. Hemos fallado, hemos cometido errores. Pero, Señor, hemos regresado aquí para demostrar que somos tus hijos, Señor. Te hemos desobedecido quizás en algunas cosas, quizás en algunas áreas no hemos alcanzado, Señor, todavía entenderlo todo.
Pero no es por ese entendimiento que estamos aquí, Señor, sino es por tu santa, bendita gracia y tu esperanza que nos has dado. No vistes nuestros pecados, no ves nuestros pecados ahorita, Señor, sino ves a Cristo lo ves en nosotros. Antes veías solamente al hombre, veías a la mujer solamente, cuando no tenía Cristo. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, hay, Señor, amor, hay paz, hay gozo, hay esperanza, hay promesas para el Hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Y gracias te damos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Señor, nuestros nombres pueden estar registrados en los libros aquí del gobierno, pueden estar registrados aquí, Señor, en la ciudad, pueden estar registrados aquí en el estado. Y qué bueno. Pero, Señor, es más mejor que nuestros nombres estén escritos en ese libro, Señor, donde va a contar por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque has escrito mi nombre, y gracias porque nuestros nombres los has escrito. Gracias te damos por la salvación, que somos salvos y no muertos. Salvos somos. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias también por tu palabra, que es la antorcha en este mundo sin sabor y sin esperanza. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.